Yo quiero invitarle, Dios le bendiga en esta mañana, a que abra su Biblia en el libro de Judas. Judas capítulo 1. Y aunque hemos venido leyendo todo el capítulo, hoy quiero leer solamente el versículo 14 al 16. Puedo indicar con un amén cuando lo haya localizado. Y dice, de estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo, he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Puede tomar asiento. Como ya mencionamos en nuestro primer sermón sobre este pasaje, nos encontramos frente a una declaración de el segundo regreso de nuestro Señor Jesucristo, que vendrá a ejecutar juicio y para condenar y castigar a los pecadores o a los impíos. El tema del juicio es enseñado durante todo el Nuevo Testamento de una forma enfática, y creo que fue un tema predominante en la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Tristemente, nuestra sociedad ha querido ignorar el tema del infierno. De hecho, ya muchos predicadores no hablan sobre el tema, no advierten sobre la realidad. Los escritores tampoco quieren escribir sobre el tema. Hoy los temas son más cómo superar las enfermedades, cómo tener dinero, cómo vencer la depresión, todo ese tipo de cosas. Pero la realidad es que cuando miramos la escritura, el tema del infierno es algo real, el tema del juicio de Dios es algo real, y quisiera decirle algunas cosas rápidamente, creo, sobre el juicio que quizás no mencionamos la semana pasada, ya aprovechando que estamos hablando del tema. Y en primer lugar es que cuando hablamos de la venida del Señor Jesucristo en juicio, estamos hablando de que será un evento especial. Vaya, por ejemplo, a Hechos capítulo 17, versículo 30, Hechos 17. Versículo 30 dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia, y ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de entre los muertos. Dice el pasaje que Dios juzgará a través de alguien. Y el mismo versículo 31 nos da la respuesta. Dice que por el varón que él designó, fe que ese varón fue levantado de entre los muertos. Yo creo que usted claramente entiende que está haciendo referencia a quién. Al Señor Jesucristo. Dios juzgará al mundo y ha fijado un día en el cual lo va a hacer. ¿Qué día? No lo sé. Ni tampoco ande preguntando qué día va a ser, ni trate de especular como algunos predicadores tratan de especular ese día. Nadie
lo sabe. Romanos capítulo 2, versículo 5, habla de que los pecadores acumulan ira. En otras palabras, acumulan culpa para ese juicio. Mire lo que dice el versículo. Pero por tu dureza y por tu corazón atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del juicio, del justo juicio de Dios. Ahí donde la gente dice, oh, Dios es un amor. Dios es amor, pero mire lo que dice aquí. Está reservado un día de la ira. Y ese día va a haber un juicio y ese juicio va a ser justo. Como dijo un predicador, recibe injusticia, porque cuando uno habla de ciertos temas, la gente dice, oh, Dios es injusto. No, Dios no es injusto. Nadie recibe injusticia. Uno recibe y otros reciben justicia. Si estás en Cristo, puedes decir que has recibido misericordia. Y si estás sin Cristo, ese día simplemente vas a recibir justicia. Vas a recibir conforme a lo que tú hiciste. Ese día cada uno pagará por sus obras. Es más, el versículo 16 del mismo Romanos 12 dice que en ese día Dios juzgará los secretos de los hombres por medio de Cristo Jesús. Los secretos de los hombres. Todo, absolutamente todo. En su pasaje paralelo, en 2 de Pedro capítulo 2, versículo 9, mire lo que el Señor Jesucristo dice a través del apóstol Pedro. ¿Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos, o sea, a los suyos? Y mire lo que dice aquí. Y reserva a los injustos, o sea, a los pecadores, para ser ¿qué? Castigados en el día del juicio. Así que va a haber un juicio en un día específico. En segundo lugar, ese juicio será general y será un juicio público. O sea, no estamos hablando simplemente de vivir una vida y morir y el que se va al infierno, se va al infierno. Entonces, nadie se entera, no pasó nada. No, hermano, es un juicio general y es un juicio público. Romanos 14, versículo 12, dice que ciertamente cada uno de nosotros dará cuentas de sí mismo a Dios. El esposo dará cuenta solo, la esposa dará cuenta solo, los hijos darán cuenta solo. Cada quien dará cuenta. Y no va a ser algo, va a ser público. De hecho, en el capítulo 25 de Mateo, versículo 31, mire lo que el Señor Jesús dice. Búsquelo rápidamente. Mateo 25. Voy a dar la oportunidad a los hermanos en la computadora porque creo que voy como muy rápido para ellos. Mateo 25, versículo 31. ¿Lo tiene? Cuando venga el Hijo del Hombre y todos los ángeles con él, se sentará en su trono glorioso. Miren lo que es. Y todas las naciones serán reunidas delante de él y los separará unos de otros como el Espíritu separa las ovejas de los cabritos. General, quién era y quién no era. El día del juicio. Ahora, miren lo que dice Apocalipsis, porque Apocalipsis lo especifica un poquitico más. Vaya a Apocalipsis capítulo 20.
versículo 11 y 14. Versículo 11, capítulo 20, el Apocalipsis, versículo 11. Y miren lo que dice: y vi un gran trono blanco y el que estaba sentado en él. Delante de él huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Versículo 12. Vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los hombres por todas las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. El mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades, y a la muerte y al Hades fueron lanzados al fuego, al lago de fuego. Esta es la segunda muerte. Todas las obras. Ahora dice que fueron abiertos los libros. Ahora, yo le hago a usted una pregunta. ¿Usted realmente cree que Dios tiene unos libros donde Dios va anotando usted no, lo que yo hago o no hago? ¿Qué cree usted? ¿Que sí o que no? No, pues que ese no es el problema. No, esas pilas. Yo creo que debe ser otra cosa, no sé qué sea. Gracias, hermana. Yo no creo que Dios tenga un libro literal donde esté escribiendo cada una de esas cosas. La idea o el concepto que nos quiere presentar, hermanos, es que no hay nada que se le escape a Dios de lo que usted y yo hagamos. Si Dios tuviera un libro exactamente y tenga que estar escribiendo, entonces estaríamos poniendo en duda su omnisapiencia, ¿no? Es para que usted y yo entendamos el concepto, hermano, de que ningún de lo que usted ha hecho en su vida a Dios se le ha escapado. Puede ser que a usted y a mí se nos haya olvidado algunas cosas o voluntariamente las querramos olvidar, pero la última cosa que usted ha pensado que no ha compartido con nadie, Dios tiene registrada, y un día tú y yo nos presentaremos delante de Dios a dar cuenta hasta de ese pequeño detalle. Si a los esposos nos preocupa, se acuerdan hasta el día, la hora y la camisa que teníamos puesta, hasta a ellas se les pasan algunas cosas, a Dios no se le pasa nada. El más mínimo y ese día, tú y yo tenemos que levantarnos delante de Dios y decirle: Dios, yo tengo que dar cuenta. Ya me molestó esta cuestión. En tercer lugar, sobre el juicio, es que Dios es el juez. Hebreos 12:23 lo dice. Hermano, Dios posee todos los criterios perfectos para ser ese juez. Romanos 2:2 dice que: mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Nadie va a poder escapar del juicio de Dios. Y su juicio va a ser con justicia y va a ser con rectitud. Tú y yo hacemos muchas veces juicios inapropiados porque somos seres imperfectos, pero el juicio de Dios va a ser apropiado. Ninguno de los que estamos aquí podremos decirle a Dios: Dios, lo que pasa es que usted no entiende. El miércoles ya hablamos de eso, ¿no? Dios nos puede entender porque pasó por todas las situaciones. La semana pasada lo mencionamos en Juan capítulo 5, versículo 27.
que el Padre le designó la autoridad al Hijo para que el Hijo juzgara. Hoy Jesucristo es tu abogado. Mañana Jesucristo va a ser tu juez. Y miren lo que dice Mateo 16, en el versículo 27. Si tiene abierto ahí en Mateo, vaya a Mateo 16, versículo 27. Porque a veces la gente dice, oh, es que qué injusticia hay en el mundo, que esto y esto y lo otro. Mire, usted relájese. Porque mire lo que dice el Señor. Porque el Hijo del Hombre, esto es Cristo, vendrá en gloria de su Padre con sus ángeles. Y entonces, ¿qué va a hacer? Pagará a cada uno conforme a sus obras. Así que relájese. Si alguien ha sido injusto con usted, hay gente que dice, hoy, pero es que a los ladrones no les pasa nada, que no sé qué. Usted relájese. Porque un día Jesucristo vendrá y hará justicia y su justicia será perfecta. En cuarto lugar, el saber que hay un juicio al final de la vida, hermano, nos sirve de advertencia. Mateo capítulo 10, versículo 28. Nos dice algo ahí interesante. Mientras usted lo busca honestamente, por muchos años pensé que este versículo hacía referencia a Satanás. Pero hoy entiendo que se refiere a Dios mismo y a la ira de Dios sobre el pecador. Versículo 10, versículo 28. Miren lo que dice. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no puede matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Mire, usted puede temer a los tornados aquí en esta área que nos visitan de vez en cuando. Usted puede temer a las enfermedades terminales, ¿no? Cáncer y todas esas cosas. Usted puede temer hasta perder algunas propiedades que ha logrado alcanzar con mucho esfuerzo. Pero el temor de la condenación eterna, ese es un temor verdadero. Y si usted pierde algunas propiedades materiales aquí, esas se pueden reemplazar de una u otra manera. Pero una vez que usted muera sin Cristo, no hay forma. Y las advertencias en la escritura son tan claras que de hecho, yo no sé si usted lo ha notado y creo que ya lo tuvo que haber notado de tantas veces haber leído el libro de Judas, que el libro de Judas es una advertencia permanente. ¿A qué? A que hay un juicio, a que va a haber un castigo sobre los impíos. Es una advertencia, es un llamado a clamar a Dios por fe y por arrepentimiento. ¿Y sabe cuál va a ser la base del juicio de Dios sobre nosotros? Su ley. El día del juicio habrá una balanza, si usted me permite expresarlo. No, es una idea, no es que va a haber una balanza, pero es la idea, una balanza donde Dios va a poner en un lado la ley de Dios y en la otra balanza va a poner, en el otro lado va a poner tus obras y mis obras. Y toda persona que llegue el día del juicio pensando que porque venía a la iglesia y porque cantaba en una iglesia, eso va a ser suficiente, Jesucristo le va a decir, no cumple los requisitos. Has sido pesado y ha sido hallado que te falta peso. Si alguien piensa que va a poder llegar allá y decir, yo fui buena persona, fui buen esposo, fui buena esposa, fui buen padre, y cree que con eso va a salir bien librado, déjame decirle que terminarás condenado. En quinto lugar, o por último, sobre el juicio, y no solo sobre el juicio, sino sobre la sentencia del juicio, es que esta será eterna. La sentencia del juicio será eterna. Juan 5, versículo 29 dice que aquellos que hicieron cosas justas tendrán resurrección para vida, y aquellos que cometieron mal tendrán una resurrección de juicio, de condenación. Pero mire lo que dice Marcos 9, y quiero que lo busque. Marcos 9, 43 al 44.
Marcos 9, versículo 43. ¿Dónde está Marcos, hombre? ¿Lo tiene? Dice, si tu mano fuere ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos e ir al infierno. Y miren lo que dice, la descripción que da. Al fuego que no puede ser apagado. Donde el gusano de ellos, que dice, no muere y el fuego nunca se apaga. Yo creo que todos hemos visto las noticias cuando nos presentan los incendios allá en California. Semanas y semanas. Jesucristo dice aquí, el fuego nunca se apaga. La condena va a ser eterna. Donde va a querer morirse y no va a haber forma de escapar de allí. Y mire que Jesucristo, voy a utilizar un adagio popular que hemos escuchado, sobre aviso no hay engaño. Jesucristo es claro en lo que está enseñando. Y está diciendo, todo aquel que muera sin fe en Jesucristo, sin arrepentimiento, sufrirá este castigo. Ahora vamos al versículo 15, allá en Judas. Una vez más. Dice que vendrá para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Ahora, para todos aquellos que tienen problemas con la palabra todos, porque alguien me podrá decir, pastor, ahí dice todos. Sí, ahí dice todos. Pero luego en el versículo sigue explicando quiénes son esos todos. Esos todos no son todos, sino dejar convictos a todos que los impíos, de todas sus obras impías, de todo lo que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hecho contra él. Aunque claro que sí, el creyente también tendrá que dar cuentas por todo lo que hizo delante de Dios. Su juicio quedará condenación eterna o quedará vida eterna, ya pasó en la cruz del Calvario. Claro que yo tendré que dar cuentas como padre, como esposo, como pastor, pero ya no es para ver mi condenación, ¿no? Porque si estoy en Cristo ya tengo vida. Pero una de las cosas que cuando pensaba en este pasaje, creo que todos hemos cometido este error. Cuando vemos personas en la congregación, algunas veces sirviendo, y vemos que todos hemos cometido el error de concluir, está en la iglesia, es cristiano. Y cuando lo vemos que por alguna razón regresó al mundo, en nuestra mente lo primero que viene es, bueno, se descarrió, perdió la salvación. Yo hoy no comparto mucho eso de que todo el que está en la iglesia es cristiano. Yo estoy convencido de que hay muchos que vienen pero que no son cristianos. Yo estoy convencido también de que no todo el que sepa Biblia, porque vemos a alguien que sabe mucha Biblia, oh no, tremendo siervo de Dios. Saber Biblia usted no lo hace siervo de Dios, ni tampoco lo hace cristiano. Los ateos saben mucha Biblia. Pero solo puedo decir una cosa en referencia a esto, y yo creo que Judas lo ha dejado bien claro, y yo creo que usted lo mire conmigo, que Judas aquí no está hablando de personas que perdieron salvación, sino que está hablando de personas que nunca fueron ¿qué? Salvas. Está hablando de personas que se infiltraron en la iglesia sutilmente. Personas que cantan, personas que ofrendan, personas que saben Biblia, personas que tienen buena teología, que están de acuerdo con la buena teología,
pero que Judas dice que son personas que han convertido la gracia de Dios en libertinaje. Y alguien dirá, pastor, bueno, pero si sabemos que no son cristianos, ¿por qué no los sacamos de la iglesia? ¿Por qué no los votamos? Como me dijo alguien un día, ¿por qué no saca tal familia de esa iglesia, de la congregación? Le dije, no, yo no los voy a sacar. Váyase usted. Te terminó yendo. Para el mismo Señor Jesucristo nos dijo, no los podemos sacar. Ahora, ¿por qué no los podemos sacar? Porque Jesús dijo, porque al cortarlos posiblemente estés cortando el trigo, el verdadero trigo. Solo cuando Jesús regrese en gloria con sus ángeles, en los versículos que ya leímos, el Señor sacará la luz y cortará al que no era. Así que cortarlos es trabajo de ¿quién? De Cristo, no trabajo nuestro. Ahora, nota el versículo 15. Dice, Judas nos dice claramente que son impíos y que sus obras, ¿cómo son? Impías. Él no dice, eran impíos, luego fueron justos y luego se convirtieron en impíos nuevamente y perdieron su salvación. No, eso no se puede. De hecho, perdóneme por lo que le voy a decir, pero lo voy a decir. De hecho, el que cree que la salvación se pierde, en síntesis, eso es lo que está diciendo. Está diciendo simplemente que un día fue impío, luego fue justificado y que luego regresó a ser impío una vez más. Y para eso no hay base bíblica. Yo por eso le dije un día que se tomara la libertad para que estudiara qué significa la salvación en el contexto general de la Escritura. Judas dice claramente, y lo menciona 3 y 4 veces, que son, ¿qué? Impíos. Es más, en el versículo 4, lo voy a llevar por toda la carta hasta donde vamos ahora. En el versículo 4, habla de su presencia, o sea, de la manifestación de ellos. Dice, son personas impías que convierten la gracia de Dios en libertinaje. En el versículo 12, dice que son manchas en nuestros ágapes, que comen impúdicamente con nosotros y se apacientan a sí mismos. Dice también que son como Pedro los pone como arrecifes escondidos. Habla de su carácter, tremendamente inmorales. Y mire cómo los compara como estrellas errantes, que son como árboles que no dan fruto, que son doblemente muertos, desarraigados. Dice que la influencia de ellos ha logrado desviar a muchos de con sus enseñanzas falsas. En el versículo 4 también habla de su doctrina. ¿Cuál es su doctrina? Niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Dígame usted cómo alguien que niega la deidad de Dios, que niega la soberanía de Dios, es salvo. Es salvo. No, es un impío. Una y otra vez menciona eso. Y habla del juicio sobre ellos. Es más, el versículo 4, mire lo que dice. Los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres que impíos. Nos puso como ilustración el pecado de los ángeles, los cuales están en prisiones esperando el justo juicio de Dios, ese gran día. Nos habla de Sodoma y Gomorra, ciudades pervertidas, retorcidas, que están esperando el castigo eterno. En el versículo 10 nos habló de que hablan cosas que ellos no conocen. Versículo 11 dijo que siguen el camino de Caín, el camino de Balaán, el camino de la rebelión de Coré. Versículo 13 dice que para ellos ha sido reservada la oscuridad. Y aquí en el versículo 14 y 15 dice que ejecutará juicio sobre ellos y particularmente sobre esos pecadores impíos. Y es una advertencia a condenación, hermano, que produce temor para cualquiera. Pero al mismo tiempo
Debemos estar agradecidos con Dios los que estamos en Cristo, los salvos, porque el versículo 1 y el versículo 2 nos dan esa esperanza. Porque Judas dice, oh, pero los llamados, los santificados en Dios Padre, a los que Jesucristo guarda, a los que llena de misericordia, paz y amor, que nos es multiplicado. Y Dios en su misericordia protege a los suyos para no ser arrastrados por esas falsas enseñanzas. Así que no podemos decir, hermano, de que fue que es que perdió la salvación porque estaba en la iglesia. No, es que no todo el que está en la iglesia es cristiano. Es más, el término impío en la escritura siempre, se lo digo, el término impío en la escritura siempre se refiere a aquellos que están separados de Dios. Y siempre que lo pone en contraste, lo pone impíos con ¿qué? ¿Cuál es la otra palabra que usa? Con los justos. ¿Cuáles son los justos? Aquellos que están unidos por Dios, por Cristo, en Dios. Aquellos que han sido declarados justos. ¿Por qué fue declarado justo usted? ¿Por muy buena persona? Aquel que fue declarado inocente. Siempre lo pone así, impío y justo. ¿Quién es el impío? Todo aquel que está separado de Dios. Y la impiedad, ¿no?, que menciona aquí, es la condición de estar contaminado por el pecado. Sé que Judas lo deja claro. No debe haber duda. Y Judas está aquí hablando de gente que aparenta ser, pero que no es. Y es el llamado que Jesucristo nos da a nosotros como iglesia a través de esta carta. Examinar nuestra vida constantemente para ver si tú y yo somos como Caín, uno que dice que conoce de Dios, pero hace lo que se le da a su soberana voluntad. Uno como Baal, que aparentemente habla con Dios, aparentemente habla la palabra de Dios, pero que internamente tiene otros deseos egoístas. O como Coré, que está insatisfecho con lo que Dios le ha dado. Entonces yo creo que el versículo 16 lo deja claramente, y yo no me acuerdo si se lo mandé a estos hermanos de esta manera, pero dice, para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos una primera vez. Oh, sí, se los hice, ahí está, lo puse en rojito. Todas sus obras impías que han hecho como impíamente, o sea, en condición de pecado, y todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Y esto nos lleva al versículo 16, porque uno dice, bueno, ¿y qué cosas han hablado contra él? Versículo 16, miren lo que dice. Estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Ahora, aquí vamos a hablar de unas cosas interesantes. Lo primero que Judas menciona es la murmuración. ¿Sabe usted que la murmuración es el resultado de la cobardía? Es el resultado de la falta de honestidad. Y usted preguntará, ¿y por qué? Bueno, muy fácil. Porque cuando a usted le molesta algo que una persona dijo o hizo, en lugar de ir a esa persona y hablar personalmente con esa persona sobre las cosas que esa persona hizo que le molestaron a usted, ¿sabe qué es lo que normalmente hacemos? Vamos y buscamos a alguien más para hablar del asunto. Eso es cobardía. Y ahí comienza la murmuración, comienza el chisme. Si yo no tengo los pantalones suficientes para acercarme a una persona y decirle las cosas que me molesta, que hizo contra mí, mejor me quedo callado.
Así como las palabras que dicen en las bodas, ¿no? O que, no sé, yo nunca lo he dicho, pero dicen, que la dicen, ¿no? Hable ahora o calle para siempre. Hermano, mientras estemos en este lado de la eternidad, mientras vivamos en este lado de la eternidad, mientras que hayan personas en las iglesias locales, enfrentaremos cosas que otro creyente va a hacer que nos molesten. Eso es de ley. Es que me voy a ir a una iglesia americana porque en la iglesia americana eso no va a pasar. Seguro que no va a pasar. Siga creyendo que las vacas vuelan. En todo lugar, ya sea en inglés, en chinés, en mandarín, en japonés, en canjoal, en shu, en azteca, en el idioma o en el dialecto que usted lo quiera poner, si hay personas, vamos a hacer cosas que nos vamos a molestar los unos a los otros. ¿Qué tengo que hacer? Tengo dos opciones. Me quedo callado y no hablo del tema con nadie, o me pongo los pantalones y voy y le digo a la persona, mira, tú hiciste tal cosa que me molesta, no me deja dormir esa cuestión, yo quiero hablar esto contigo, con nadie más. Porque ir a hablarlo con otro ya empieza usted a entrar en calumnia. Bueno, habría una tercera, porque para que no se confunda, podría abrir una tercera. Y es, bueno, voy a buscar a alguien maduro que me asesore cómo podría acercarme yo a esa persona, a hablarle sobre el tema. No, mire, es que, hermano Jeremías, tal persona me hizo tal cosa, ¿cómo me recomienda usted que sería la mejor forma para yo acercarme a esa persona? Y cuando digo a una persona madura, estoy hablando de una persona madura. Y aquí hay unos 4 o 5 nomás. El resto no vaya y les pregunte. Así se lo digo de frente. Aquí hay unos 4 o 5 nomás. Al resto no le pregunte. El murmurador habla a las espaldas por cobardía. Se lo dice a todos menos al indicado o a la indicada. Y luego le dice, hermano, yo lo quiero mucho. Usted sabe que es especial para mí. Al pecado de murmuración le añade el pecado de la hipocresía, el pecado de la mentira. Así que si usted se molestó con alguien, por favor, hágase un favor a usted mismo y no se mienta. No le diga a esa persona que lo quiere mucho. No se mienta usted. Porque si realmente usted ama a esa persona, si realmente usted quiere a esa persona, usted se acerca a esa persona y le dice, mire, tú sabes que yo te quiero mucho, te amo mucho, pero tal día hiciste tal cosa que en realidad me molestó. No sé si lo hiciste adrede o inconscientemente, pero me molestó. Quiero hablar eso contigo. ¿Sí ve la diferencia? Pero no le ponga una cara bonita por un lado y luego por atrás está hablando mal de él con otra persona. Eso es pecado. Y sabe una cosa, Dios lo juzgará. Eso está dentro de las cosas que Dios tiene bien clara en la mente. Y un día te va a llamar a cuenta. Romanos 2, versículo 16, ya lo leímos. Serán juzgados los secretos de los hombres. Segundo lugar, segunda cosa que habla Judas aquí en este pasaje, se nos dice que ellos son querellosos, es decir, se quejan por todo. Aquí todos tenemos que decir ay, ay, ay. Porque todos los que estamos aquí somos culpables de eso de una u otra manera. Si llueve, ¿qué pasa? Nos quejamos. Si no llueve, nos quejamos. Si hace mucho sol, nos quejamos. Si hace mucho frío, nos quejamos. Y aunque parezca sin mala intención, miren lo que le voy a decir y póngame atención. Aunque parezca sin mala intención, en el fondo la queja y el reclamo es contra Dios.
Vamos conduciendo y nos quejamos por todo. ¿Sabe que yo me he hecho la tarea a mí mismo? A mí, eso soy yo, no sé usted. Usted haga lo que usted quiera. Pero yo me he hecho la tarea a mí mismo de dejar de quejarme cuando conduzco. Porque todo aquel que maneja, ¿cuántos han conducido un vehículo? Bueno, solamente 3, el resto no sé cómo llegaron. Bueno, se teletransportaron, será. Bueno. Pero todos aquellos que hemos conducido un vehículo a esta época de nuestra vida, sabemos que cuando estamos manejando vamos a encontrar con personas que están pegadas al celular. Personas que están manejando despacio cuando usted tiene afán. Personas que se le van a atravesar. Vamos a experimentar mucho tráfico, etcétera, etcétera. ¿O me equivoco? Y por mucho que usted se queje en ese carro, eso no va a ¿qué? A cambiar. Los conductores seguirán haciendo lo mismo. Así que disfrute el viaje. Yo ya no pataleo por eso. Porque eso va a seguir pasando. Que bote la bocina. Usted puede botar la bocina todo lo que quiera, puede pegarse la bocina. Eso no va a cambiar. Así que relájese, deje la quejadera. Deberían quedarse todos en su casa. No, deje de quejarse porque en alguna ocasión quizás el atravesado fue usted. El que estaba en el celular fue usted. El que iba despacio era usted o era yo. Así que relax. Deje de quejarse. Si suben los precios de la gasolina, nos quejamos. Los niños se quejan por la comida, que por qué esto, que por qué lo otro, que por dicho. En el templo nos quejamos. Si el pastor predica largo, que por qué predica largo. Si predica cortico, que por qué predica cortico. Si cantamos mucho, que por qué cantamos mucho. Si cantamos poquito, por qué cantamos poquito. Siempre hay una queja. Si nos ponemos máscaras, ¿por qué nos ponemos máscaras? Si nos quitamos las máscaras, ¿por qué nos quitamos las máscaras? Si el ujier me dice que me siente, ¿por qué dice que me siente? Si el ujier no me dice nada, ¿por qué no me dice nada? Si el niño llora, nos quejamos. Si no lloran, nos quejamos. Por todo nos queremos andar quejando. Y una vez más lo digo, ¿sabe quién está por encima de todas las cosas? ¿Sabe quién permite que pasen todas las cosas? Dios. Así que en el fondo la queja es contra Dios. Y hay que aprender a sustituir la queja por acción de gracias y alabanza a Dios. La queja es falta de agradecimiento. Y ya entiendo por qué Judas dice aquí, ¿qué es eso? Pecadores impíos que han hablado contra él. Hermano, no podemos caer en el patrón del mundo. Que el mundo por todo se anda quejando. Nosotros hemos sido llamados a alabar a Dios por todas sus bendiciones. Hermano, la queja es pecado. Y yo sé que alguien puede decir, pecado, no, pastor, pecado es matar, pecado es robar, pero la queja es pecado. Hermano, es pecado. Y a pesar de que usted no lo vea como pecado, usted puede decir, es que el pastor es exagerado, eso no es pecado. Bueno, no importa, aunque usted no lo vea como pecado, es pecado. Y no es pecado porque yo lo estoy diciendo, es porque la Biblia lo enseña. Y Dios pedirá cuentas. Vaya a Mateo, mire lo que Jesucristo dijo, Mateo 12, versículo 36. Mateo 12, 36. ¿Dónde está Mateo? Oye, me acordé. Mateo 12. ¿Lo tiene? Versículo 36. Y dice el Señor Jesús, de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuentas. ¿Cuándo? En el día del juicio. Una palabra ociosa es una palabra que tú y yo no deberíamos decir, pero la dijimos. Y una vez más, todos los que estamos aquí hemos sido culpables de una u otra manera de esto. Y Dios nos pedirá cuentas. Y recuerde que palabra ociosa no son malas palabras, aunque también pueden ser palabras ociosas. Pero no está limitado únicamente a ello, sino palabras o cosas que no deberíamos decir y que dijimos y que Dios las oyó y que Dios las registró y que Dios te llamará a cuentas. Vaya a Isaías 45.
Pero aquí se pone interesante la cosa. Isaías 45. Yo lo voy a poner de esta manera. ¿Lo tiene? Isaías 45, versículo 9. ¡Ay! Y ese ay es un lamento de condenación. ¡Ay! ¿Del que qué? Léanlo ustedes. Pleitea, pero léalo completo. No me hagas nada. ¿Pleitea con quién? Con su hacedor. El tiesto con los tiestos de la tierra. ¿Dirá el barro al que lo labra, qué haces? ¿O tu obra no tiene manos? Ay del que dice al padre, ¿por qué me engendraste? Y a la mujer, ¿por qué me diste a luz? Hermano, esto es serio. Porque cuando las personas pasamos por dificultades, muchas veces decimos, yo no debía haber nacido. Yo no sé cuántos de ustedes lo dijeron alguna vez en su vida, o cuántos todavía lo dicen. Está complicada la cosa, yo no debía haber nacido. Y cuando están discutiendo con los papás, muchos se atreven a decirle al papá y a la mamá, los groseros, yo nunca pedí nacer. ¿Y acaso le dije que me hiciera? Yo nunca pedí nacer. Y sabe una cosa, que según el pasaje, el profeta, hermanos y amigos, eso es pelear contra Dios. Porque los padres simplemente fueron el instrumento que Dios utilizó. Y yo no creo que los hijos sean un accidente. De pronto el papá y la mamá no estaban planeándolo, estaban simplemente buscando, ya usted sabe que sabe, disfrutar. Pero Dios tenía otra cosa en mente. Así que no son accidentes. Y si a ti algún día te dijeron que eras un accidente, no creas esa mentira. Tú no eres un accidente. Dios tenía un propósito. Suena motivacional la predicación, pero bueno. Tú no eres un accidente. Dios te trajo para que fueras un campeón. Eso Dios lo permitió. Y lo permitió con un propósito. Aún, mira lo que te voy a decir, aún si fuiste producto de una violación. Mi esposa y yo conocimos una señora hace unos años, estábamos casi creo recién casados. Y había un muchachito que tocaba el bajo, wow, ese muchachito tocaba el bajo, era tremendo músico y para acá. Y en la conversación con esta mujer, ella nos dijo, hablando con ella, usted ve ese muchacho, es un milagro de Dios, y sí. A ella la violaron. Y dijeron, me violaron y resultó de la violación, quedé embarazada. Y empieza el conflicto, ¿no? Donde la gente dice, ahora sí se puede. Y entonces empezamos a buscar justificaciones. Ella dijo, yo voy a tener mi muchacho, mírelo. Tremendo siervo de Dios. Claro, aparte ella también tuvo que haber hecho su trabajo, ¿no? De educarlo y todo lo demás. Así que no podemos ponerle a decir a los padres, ¿y acaso Dios por qué tuve que haber nacido? Decir eso es pelear contra Dios. Es decir, palabras ociosas. Y eso es un comportamiento de un impío. Por muy dura que sea nuestra situación actual en la vida, por muy difícil que esté pasando, por muy malos padres que hayan sido tus padres, debemos estar agradecidos con Dios por el don de la vida. En lugar de pelear con Dios, debemos estar agradecidos por lo que estamos viviendo. Porque vamos a dar cuentas. Otra frase muy popular, y quizás usted ha dicho, bueno, a mí no me aplica esa porque a mí no, porque nunca la he dicho, pero posiblemente otra frase ociosa por la cual vamos a ser juzgados es cuando tú y yo decimos, ¿y por qué a mí me pasa esto? Otra forma de decirlo más cortica es, ¿y por qué a mí?
¿Por qué siempre a mí? Hermano, amigo, estás pleiteando contra Dios, con tu hacedor. El verdadero hijo de Dios no le pide explicación a Dios, porque el por qué, cuando usted dice, ¿y por qué me pasas esto a mí? Lo que usted está pidiendo es una explicación. Y dijo el pasaje, ¿cómo le va a pedir el barro al que lo está labrando? ¿Qué estás haciendo? El verdadero hijo de Dios no le pregunta a Dios por qué. El verdadero hijo de Dios le dice a Dios, ¿cuál es el propósito? Dios, ¿qué tú me quieres enseñar en esta circunstancia? Señor, ¿qué quieres moldear en mi vida? ¿De qué me estarás librando? Pero tristemente el creyente lo último que piensa es en eso. El creyente nunca piensa en qué Dios me está librando. El creyente piensa es, ya no pude hacer lo que quería hacer. ¿Cuándo fue la última vez que usted pasó por algo difícil, que usted le dijo a Dios, Dios, ¿de qué me estarás librando? Dios, ¿qué es lo que tú quieres que yo aprenda? Dios, ¿qué me quieres enseñar? Yo lo he dicho públicamente, yo doy gracias a Dios a veces por creyentes que han pasado y están todavía en la congregación, que son complicados, porque digo yo, gracias a Dios por esas gentes, porque a través de esa gente Dios me ha permitido aprender muchas cosas. Muchas veces pasamos por cosas que nosotros consideramos que son malas, pero sabe que Dios las usa para librarnos de algo peor y no lo vemos en nuestra ceguera. En lugar de entrar en reflexión, empezamos a pelear con Dios. Y Dios, ¿y por qué a mí? Dios, yo tenía estos planes. ¿Y qué? ¿Que porque tú tienes planes, Dios tiene que acomodarte a tus planes? A ver, perdóneme, pero discúlpeme. Santiago dice, si Dios quiere, haremos. Si Dios no quiere, no haremos. ¿Quién soy yo para pelear con Dios? Yo hablaba con alguien hace unas semanas y entre palabras más y palabras menos le dije algo parecido a esto. Ya no me acuerdo qué le dije, pero le dije, es un buen momento para que te preguntes, Dios, ¿qué puedo aprender de esto que estoy viviendo? Porque nada pasa porque sí. Nada. No hay nada. O sea, hermano, nada pasa porque sí. Yo no sé en qué situación estés pasando en este momento, ya sea familiar, personal o lo que sea. Pero en lugar de pelear con Dios, siéntate y pregunta, Dios, ¿qué puedo aprender de lo que estoy pasando? Y la única respuesta válida del Hijo de Dios, cuando está pasando por un momento de dificultad, cuando por alguna u otra razón se le troncan los planes que usted tenía planeados, la única respuesta que usted tiene que decir delante de Dios es, Dios, que se haga tu voluntad. Que se haga tu voluntad. En la enfermedad, en la pérdida del trabajo, en las tribulaciones, en la escasez, el verdadero cristiano dice, Dios, que se haga tu voluntad. El impío se enoja contra Dios. El impío pone en duda la existencia de Dios. ¿Sabe cuántas personas yo he escuchado que porque se le muere un familiar, hoy están enojados con Dios y dicen, yo no vuelvo a la iglesia porque si Dios existiera, mi familiar nunca se hubiera muerto? Pero ¿quién dijo que somos eternos aquí? Pero por favor, prefieren muchas veces en su egoísmo, por no sufrir ellos, prefieren ver al familiar ahí tendido en una cama, sufre y sufre y sufre, pero con tal de ellos no sufrir la pérdida, prefieren tenerlo ahí. Eso es egoísmo. Y si Dios se lo lleva, se enojan con Dios. ¿Pero por qué? ¿Pero quién es usted? ¿Quién soy yo para decirle a Dios cómo se hacen las cosas? Dios nos libre de pelear contra Dios. El profeta dice, ay del que pleitee con su hacedor. Hermano, pelear contra Dios, poner en duda si pleitear contra Dios, ¿sabe qué es, hermano? Es poner en duda la sabiduría de Dios. Es decirle a Dios, Dios, tú no sabes cómo se hacen las cosas, yo sé mejor cómo se hacen las cosas. Mire, se lo voy a poner de esta manera. Yo pensaba una forma para explicárselo
Y se lo voy a explicar de esta forma más claro, no lo puedo explicar. Pero contender con Dios, nos vemos tan ridículos, mire, tan ridículos, como si yo fuera a decirle al hermano Gavino cómo hacer una casa. Como si yo fuera a decirle a Omar cómo levantar una pared. Me veo tan ridículo como si yo fuera a decirle al hermano Pras cómo arreglar un aire acondicionado. Tan ridículo como si yo fuera a decirle a Chalo cómo poner pasto. Tan ridículo como si le fuera a decir al hermano Ángel cómo poner un sistema de riego. Tan ridículo como si le fuera a decirle a Jeremías o al hermano Alfonso cómo manejar sus máquinas en sus trabajos. Así de ridículo como me vería yo haciendo eso, te ves tú y yo cuando cuestionamos a Dios por lo que Él está haciendo. ¿O cuántos creen aquí que yo le puedo enseñar a Omar cómo levantar una casa? O a Gavino. Levante la mano el que cree eso. Levante la mano el que cree que yo le pudiera enseñar a Jeremías cómo manejar la máquina esa que maneja, o al hermano Alfonso, conocido como Poncho. O levante la mano el que cree que yo le puedo enseñar al hermano Ángel cómo poner un sistema de riego, o al hermano Prax cómo arreglar el aire acondicionado. Levante la mano el que lo cree. Bueno, así de ridículo te ves tú y me veo yo cuando voy y le digo a Dios. Raimundo creo que también sabe armar casas. ¿Sabes qué yo voy a decir? Raimundo, así no hazlo aquí, mejor dicho. Así nos vemos con Dios, mi estimado hermano. Así que ya no tenemos excusa. Ahora ya no puede usted decir, yo no sabía, no, ya sabe. Ya usted sabe lo que Dios pide y lo que Dios pide de usted. Y no tiene excusa porque por lo menos aquí, no sé en otro lugar, pero por lo menos aquí tratamos de enseñarle la escritura para que no perezca por ignorancia. En tercer lugar, dice el pasaje, andan según sus propios deseos. La traducción lenguaje actual lo dice así: solo quieren que se cumplan sus deseos egoístas. ¿Sabe que los egoístas, los impíos nunca piensan en los demás ni piensan en glorificar a Dios? Solo piensan en satisfacer sus deseos egoístas. Y todo lo que hacen tienen como fin satisfacerse ellos y no glorificar a Dios. Andan sus propios deseos, significa, hermano, que andan haciendo lo que a ellos bien les parece. No, las cosas de Dios son muy estrictas. Yo no quiero que me digan fanático. Yo no quiero ser extremista. Yo no quiero ser esto y lo otro. No quiero ser legalista. No, señor. No, señora. Que digan lo que quiera, pero no podemos andar en base a nuestros propios deseos, porque nuestros deseos son ¿qué? Malos. Jeremías, ¿qué dice? Engañoso es el corazón, más que todas las cosas. En cuarto lugar, dice, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Mire, se lo leo en la traducción lenguaje actual. Hablan con orgullo y cuando hablan bien de los demás, lo hacen solo para aprovecharse de ellos. ¿No? Como cuando a usted le dicen lo que usted quiere escuchar para sacarle lo que la otra persona quiere sacarle. Hermano, yo confío tanto en usted, es que yo creo que a usted sí deberían ponerlo esto y lo otro, que para allá, pero ¿sabe qué son cosas infladas? Añadirle más de la cuenta, prometer cosas que Dios no prometió que iba a dar. Mire, este es el proceder de los falsos maestros. Le dicen a la gente cosas infladas, es decir, si das, si siembras, si pactas con Dios, Dios te va a ¿qué? A bendecir. Ahí están adulando a las personas. Ahí le están alimentando la avaricia a las personas. Le dicen lo que la gente quiere escuchar. ¿Qué quieren escuchar? ¿Vas a ser qué? Bendecido. Y al final sacan provecho. Porque el que termina bien económicamente es el que está pidiendo eso. El otro pasaje dice, habla con orgullo. Básicamente es lo mismo. Dios me ha dado esta revelación. Dios me ha dicho que quiere bendecir a una persona en este lugar. Pero para que Dios pueda bendecir a esa persona tiene que dar ahorita mismo $1,000.
sembrar para la obra. Y daremos cuenta de ello. Hermano, creo que al estudiar el versículo 16, donde toca aspectos que a veces nosotros pasamos por alto y que creemos que son insignificantes, es donde toma valor, mucho más valor, el Salmo 19, versículo 12. Donde mire lo que el salmista dice en el Salmo 19. Mire lo que dice: ¿quién podrá entender sus propios errores? Y mire la oración del salmista. ¿Cuál es? Líbrame de los que me son ocultos. El salmista le está diciendo: Señor, muéstrame lo que no puedo ver por mí mismo. ¿Sabe una cosa, hermano? No hay nada más fácil que ver el pecado de otro. ¿Cuántos pueden decir amén? Pero ¿sabe qué es lo más difícil que hay? Ver el pecado de uno mismo. Es fácil decir: en esta congregación no hay amor, aquí nadie da amor. Pero qué difícil es decir: ¿será que soy yo uno de esos que no estoy dando amor? Es fácil decir: hermano, tienen que soportarme a mí, porque la Biblia dice: soportaos los unos a los otros. Pero qué difícil es decir: yo voy a soportar a ese hermano. Qué fácil es decirle a los demás: oiga, acéptenme a mí. Pero qué difícil es aceptar a otro hermano, o aceptar lo que ese hermano no quiere hacer. Si no lo quiere hacer, pues no lo hace, pues déjelo. Él tiene su derecho. ¿Por qué lo tengo que obligar a que haga lo que él no quiere hacer? Y luego, bueno, mejor no digo luego. ¿Sabe que ese pecado nos impide caminar con Dios? Ese pecado nos impide caminar con Dios, aunque lo veamos así, insignificante. Y le digo una cosa, y lo digo con tristeza. En nuestra congregación, yo no puedo hablar de otras congregaciones, pero en nuestra congregación hay personas que no quieren caminar con Dios. Simplemente no quieren caminar con Dios. Hay otros que pretenden caminar con Dios, pero no quieren apartarse del pecado. Sí, yo quiero ir los domingos, pero yo entre semana hago lo que se me da la soberana voluntad. O sea. Y no se puede. No se puede caminar con Dios y seguir en pecado. No se puede. De una misma fuente no puede salir agua dulce ni salada. De una misma fuente no se puede alabar a Dios y decir palabras intraducibles. Así que, hermanos, para poder caminar con Dios y no seguir el camino de Caín, de Balaán, de Coré, hay que apartarnos del pecado. Y debemos, en base a estos versículos, el versículo 16, presentarnos delante de Dios con honestidad y decirle: Señor, líbrame de esos pecados, muéstrame esos pecados que sutilmente estoy haciendo, que están rompiendo mi comunión contigo. Es ahí donde necesitamos la intervención del Espíritu Santo, para que nos muestre ese pecado que nosotros no podemos identificar, o que nos hacemos los locos y que voluntariamente hemos querido sufrir de amnesia. Oh, que sea el Espíritu Santo, para que podamos orar como oró David: Señor, líbrame de los que me son ocultos. ¿Por qué no se pone sobre sus pies?
Judas habla de los impíos, referencia a aquellos que están apartados de Dios. Habla de sus obras impías. Si tú no tienes a Cristo, si tú no estás en Cristo, eres parte de ese grupo que Dios va a juzgar. Como dijimos, ese juicio va a existir, lo va a pasar. Va a ser público, vas a ser juzgado por cada una de tus cosas. Y si eres hallado culpable, tu castigo será eterno. Amigo, Judas te da una vez más una advertencia. Solo en Cristo hay salvación. Necesitas a Cristo. Necesitas identificar tu pecado, tu condición y venir a Cristo. ¿Qué puedo hacer para ser salvo? La Escritura dice, cree en Jesucristo. ¿Qué implica creer en Jesucristo? Implica saber que Él es un Dios santo que no tolera el pecado. Implica saber que tú eres pecador. Implica de que la justicia de Jesús debe ser imputada a ti. Implica de que tu caminar debe ser de acuerdo a como Cristo caminó. No es simplemente decir yo creo y ya. Sus frutos lo identificarán. Mira, si estás sin Cristo, solamente en Cristo hay esperanza. Jóvenes, niños. Y es bueno identificar nuestra vida, no sé, examinar nuestra vida a la luz del versículo 16. Quizás tú y yo somos esos murmuradores, esos querellosos, esos que piensan únicamente en sus propios deseos, esos que hablamos cosas infladas o que adulamos a las personas para sacar provecho de ellos. Si ese es tu pecado, si Dios te lo trajo a la memoria, arrepiéntete delante de Él. Padre, gracias por tu palabra. Te pedimos de manera especial que ella pueda dar fruto en cada corazón. En aquel que no te conoce, aquel que todavía es un impío, Señor, que el fruto sea de que pueda llegar a ti clamando por fe y arrepentimiento, perdón de pecados. Señor, y si ya está en Cristo, Padre, que el fruto sea que cada día se apegue más y más a ti. Señor, enséñanos a orar como David. Señor, clamar a ti para que tú nos muestres esos pecados que quizás cometemos, que no identificamos, o aquellos que conscientemente hemos decidido olvidar. Padre, gracias. Padre, gracias. En tus manos quedamos. Y te pedimos que hagas esa obra. En el nombre de Jesús. Señor, te pedimos.